Egunon, queridos patitos, estamos a día 10, a día 10 de diciembre, pero de 1955. Ese día, España entra a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. En ese momento en donde el Endacari Aguirre sintió la traición de los Estados Unidos a la causa nacional del pueblo vasco, habiendo sido don Jesús de Galíndez representante del gobierno vasco ante la Organización de Naciones Unidas y también embajador del gobierno vasco en Nueva York ante los Estados Unidos de América. No mucho más tarde, en 1956, sería arrancado de las manos de la ciudad de la Gran Manzana, de manos de un dictador de República Dominicana, donde acabaría siendo ejecutado y desaparecido y cuyo cuerpo no aparecería nunca. El Rafael Leónidas Trujillo, que acabaría en el mismo cementerio donde después de Cuelgamuros se llevaron a Paquita la Culona, es decir, a Franco. Ahí están los dos que persiguieron a Jesús de Galíndez, es decir, Rafael Leónidas Trujillo y Francisco Franco. Ahora están compartiendo Camposanto. Franco, la ONU, Eisenhower, concordato con la Santa Sede. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en teoría, se tenía por claro el hecho de que hubiera una sustitución del régimen franquista por algo más democrático, en tanto cuanto había habido concordancia en el régimen dictatorial de Alemania, Italia y España. Fascismo, a pesar de que también estaba Oliveira Salazar en Portugal. Un régimen que, evidentemente, dado la larga tradición de relación entre británicos y portugueses, pues tal vez se mantuvo al margen, sobre todo por tener mejor prensa. Y esas cosas a veces pesan. Pero ciertamente más allá de lo elemental que es tratar de ir a la historia, a la hemeroteca, poner encima de la mesa el hecho de la conferencia de San Francisco en 1945, el paso de esos 10 años, cuando fue la retirada de los embajadores de Madrid, el hecho ciertamente de las dificultades de ocultar esas represiones, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, algo que comentamos hace no mucho con José Luis Uriz, querido amigo, navarro, nacido en Madrid, curiosamente en el mismo despacho que ahora ocupa Santos Cerdán, en la calle Ferraz número 70, en donde está la sede del PSOE actualmente. Qué curioso, ¿verdad? Pues ciertamente ahí tenemos la memoria de esa España que vio cómo cambiaba la novela guionizada en forma de película de Jaime de Andrade, alias Francisco Franco, Patria. No, Patria no, Raza. Patria es la novela que luego fue serie y que está comentada la serie aquí en este canal, por si te interesa el tema del terrorismo de ETA. Pero bueno, Raza en el año 41 sale como una película en un sentido y hay unas referencias al Tercer Reich. Y a partir del 45, evidentemente estas referencias para seguir manteniendo esa película con los valores que deposita Franco en ellas, pues hay que cortarla, hay que modificarla completamente. Y eso es parte de la historia de ese momento en donde la España de Franco de la Segunda Guerra Mundial, que incluso a través de Vallejo Nájera, la frenología, la búsqueda del gen rojo, una serie de cosas que entroncan con el fascismo del nazismo en el ámbito de la búsqueda de lo racial, incluso que puede derivar en ejemplos como el doctor Mengele, en doctores que fueron en los campos de concentración españoles que existieron y muchos, por ejemplo en Miranda de Ebro, que visitaron los nazis, visitaron agentes nazis de las SS y demás,
para visitar cómo eran las operabilidades y todo esto, y fueron maestros en muchos aspectos. Pues ciertamente todo eso que fue evolucionando en la Segunda Guerra Mundial y que generaba sinergias, evidentemente debía ser ocultado. Y debía de ser ocultado por la búsqueda de el anticomunismo. Siempre dijo Franco que había sido el primer vencedor del comunismo, lo cual es falso, completamente falso, porque en agosto del año 1920 tenemos el milagro del Vístula, en Polonia. La victoria sobre la futura Unión Soviética está ahí, frente a Stalin, que estaba allí, y frente a Tukhachevsky, que es el de la doctrina profunda, que fue completamente derrotado en ese día frente al mariscal Pilsudski, que recibiría, si fuera una Europa honesta, recibiría homenajes en toda Europa. Problema, pues ciertamente cosas que pasan y la proyección de cierta personalidad y que no era un demócrata de toda la vida en los cánones de Europa Occidental, pero claro, uno debería de ponerse en el lugar de Asia, eh, de Asia, Europa Central y Oriental, no de Asia, en ese periodo. Y como decíamos hace no mucho, eh, el libro de Rubén Bellamor sobre el periodo 1917-1924 que comentaremos cuando se haya leído. Esperemos que incluso con el propio autor. Será bonito comentarlo. Y bueno, pues ciertamente ahí tenemos un espacio de tiempo en donde el franquismo sobrevivió a esa tensión de haber convivido con el terror del nazismo y del fascismo italiano. Tenemos el asunto de Endaya, que tiene un vídeo en este canal. Tenemos el asunto de Guernica, del bombardeo, que tiene un vídeo en este canal. Tenemos el asunto de Santoña, que también tiene un conversatorio en este canal. Y tenemos muchos otros aspectos. Y si no están, tendrán un vídeo o tendrán un conversatorio. Eso seguro. Porque evidentemente la historia está para rememorarla y para contarla. Contarla como intentó Jesús de Galíndez contarla, pero no le dejaron porque le quitaron de circulación en 1956. Un patriota vasco. Los vascos, muy interesados en la democracia en España, eran los únicos que tenían una organización viable en el exterior. Porque, esto es interesante, después del golpe del coronel Casado, hay que recordarlo, y de Venceslao Carrillo, en Madrid en marzo del 37. No, en marzo del 37 hubo un intento de golpe contra los a través de comisarios políticos. El Carrillo, Venceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo, intentó hacer un golpe de estado y lo logró en marzo de 1939. Rojo y el plan principal podría haber sido una solución para la Segunda República. Tal vez. Es parte de la historia oculta o ocultada o que solamente se basa en los conocimientos ya sabidos, lo que usted ya sabe, sin profundizar en otros aspectos de la Segunda República y de la Guerra Civil que evidentemente son muy importantes y muy relevantes, pero que llevarían tal vez a otra forma de pensamiento distinta. Los detalles son importantes, los planes alternativos son importantes, las formas de pensar en el momento y también el hecho de que cuando termina la guerra y hay que ir al exilio definitivamente, es complicado porque cuando entra el PSOE en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, está todavía doliente. El doctor Negrín pensaba que podía encadenar la guerra civil con la Segunda Guerra Mundial. Tenía razón, pero no fue posible. Hasta el punto que tal vez los engranajes podrían haber supuesto algo distinto, porque cuando en marzo del 39 el doctor Negrín recibe ese golpe del coronel Casado, tal vez no hubiera sido Hitler capaz de entrar en Praga, como lo hizo para tomar Bohemia y Moravia. Estas cosas que a veces uno debería entender. Por ejemplo, si en septiembre del año 39 hubieran los franceses lanzado una operación preventiva contra la Alemania nazi en ese mes, pero claro, si antes hubieran hecho caso al futuro general de Gaulle con el arma mecanizada,
Pero eso, claro, hubiera chocado con esa guerra incivil que tuvieron los franceses con respecto a la ósmosis de la guerra civil española, el derrotismo que surgió, el papel de Petén como embajador en Burgos por parte de Francia. Son muchos elementos que concatenados puede uno, como el aleteo de la mariposa, puede cambiar el curso de la historia en otro lado. Esa España que sale al exilio en el 39 ve como Negrín e Indalecio Prieto están luchando por los recursos de la República. El Jare y el Sere, los dos organismos que deberían de velar por el elemento de supervivencia de los resistentes, que fueron en buena medida México. El barco Vita, el Vita, que tiene su historia y que en parte la meto un poquito de calzador en mi novela La Laguna del Amor, bien interesante, y que, bueno, mezcla cosas que están por ahí. El PSOE, como decía al inicio de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, está dividido, pero en la guerra civil también, en el 36. Estaba dividido en tres, entre Largo Caballero, Besteiro e Indalecio Prieto. Es decir, un PSOE que ahora se ve como si fuera único y de toda la vida de Dios, desde los tiempos de Pablo Iglesias Pose, pues no estaba tan unido. No, señor. Estaba muy dividido y era fundamental, porque fue el partido clave en las elecciones de febrero del 36. El primer partido. Lo mismo que en teoría era el primer partido en el 31, pero estas cosas de la memoria que ocultan y que con el paso de la guerra civil, el Partido Comunista, que fue irrisorio en 1936, ya lo era en 1931, haber nacido en 1921, todavía tenía largo recorrido por hacer y un poco de interacción institucional, pues con el paso de la guerra, al ser uno de los más organizados, pues recibir ciertamente el respaldo de la Unión Soviética les fue importante, pues fue cogiendo peso. Peso político, peso militar en la guerra y que en el año 39 era la principal fuerza política en la República. Eso evidentemente fue olvidado porque evidentemente no querían recordar el hecho de que en el momento de la derrota el Partido Comunista es el que preponderaba. Esa lucha interna dentro de la República por el valor en la gente más de centro, más democristiana, que también fue un intento de meter en las elecciones de febrero del 36, pues evidentemente tenemos ahí un choque de partes, que aparte evidentemente tenemos el hecho fundamental del suministro básico de insumos, porque sin dinero no se puede hacer la revolución fuera del país de uno. Y eso significa ciertamente que la República hace glu en el año 45. Ya no existe gobierno de la República, sí, existe formalmente, pero uno que sea viable, que articule políticas públicas y que sea capaz de generar un cierto músculo en el exilio, eso no existe. Lo mismo que en los años 90 existe un gobierno en el exilio del Vietnam del Sur, sí, formalmente existe en Estados Unidos un gobierno en el exilio de Vietnam del Sur. Pero significa que tenga músculo, tenga capacidad financiera y que tenga capacidad de hacer y de reunir gente. Ese gobierno en el exilio de Vietnam del Sur, 20 años después del final de la guerra de Vietnam. Por supuesto que no. Por lo mismo, pero mucho más cerca del final de la guerra civil, está el asunto del gobierno español de la Segunda República en el exilio hasta el punto de que le ofrecieron el puesto de primer ministro a Lehendakari Aguirre. ¿Por qué? Pues porque el único organismo que funcionaba porque había sido bien gestionado, Eliodoro de la Torre, que en paz descanse, hizo una labor impresionante, por supuesto el vice-Lehendakari de Izaola, el Lehendakari José Antonio Aguirre y por supuesto el Partido Nacionalista Vasco, motor imprescindible de aquel gobierno vasco. Con todas aquellas formaciones que estaban alrededor del gobierno vasco, integradas también, como el Partido Comunista de
España, en versión Euskadi, el Partido Socialista, en versión Euskadi, y los anarquistas también, comunistas, bueno, todos los, pues estaban ahí, pero la fuerza fundamental era el Partido Nacionalista Vasco. Y el gobierno vasco estaba sustentado fundamentalmente por el Partido Nacionalista Vasco. Y esa forma de hacer de toda la vida del Partido Nacionalista Vasco, que ha llegado con Ajuria Guerra, a Ortúzar, de Aguirre a Urkullu, pues ciertamente es una forma de legado de estos casi 130 años que se cumplirán en el 1895, 2025, el 130 aniversario del Partido Nacionalista Vasco como herramienta de construcción nacional del pueblo vasco. La Generalitat había sufrido dificultades. Josep Irla acabó falleciendo después del ámbito de la muerte de Companys. Ahí está el libro de Ingo Nibel, de A la caza del Lendakari, para explicar ciertamente lo que el Lendakari tuvo que transmitir al mundo por la peripecia de Guernica a Nueva York, pasando por Berlín, que es un libro que publicó él y que recomiendo leer vivamente, porque es un libro bien interesante. Y ese gobierno de Cataluña, pues evidentemente tuvo un parón, luego Tarradellas lo retomará, el gobierno de la Generalitat, y en Galicia no llegó a constituirse un parlamento y el estatuto no fue tramitado en Cortes Generales. El Lehendakari Aguirre le recomendó a Castelao hacer un gobierno gallego, cosa que hizo, pero estaba en el exilio en Buenos Aires, con lo cual había una desconexión que el gobierno vasco suplió con la comisión delegada en el interior del gobierno vasco. Es decir, había un organismo interior, tanto de partido como de gobierno, que estaba en relación directa con el gobierno vasco en el exilio, que estaba desde que el Lehendakari sale a Nueva York, que estaba en Nueva York, con apoyo de aquella cátedra en la Universidad de Columbia por Manu de la Sota, Manuel Inchausti, el vasco filipino, un vasco filipino que hizo de mecenas de Lendakari Aguirre. Ciertamente el asunto es complejo, es dificultoso de decir, sobre todo porque estamos rememorando el día en el que España entra en la ONU, pero rememorando ciertamente ese asunto de la conexión entre el interior y el exterior, la organización del PNV, la organización del gobierno vasco, y entendiendo de que la República estaba destruida políticamente. Las organizaciones hasta el 70, 74, el PSOE no se resurgirá con el Congreso de Suresnes en el 74, pero será otro PSOE distinto, con unos determinados núcleos que ha venido surgiendo en la zona de Sevilla, con Felipe González y Alfonso Guerra, con el caso de Asturias, la Conga Minera, sí, en los años 60 hubo una huelga, pero ciertamente ya habían hecho aquello del 34, y era una zona muy laboriosa y también sindicada, también, aunque fuera soterradamente, y que evidentemente tenía ese punto de conflictividad, como lo había tenido la margen izquierda, por ejemplo, al final del siglo XIX, con aquella huelga de 1890, que todo el mundo debería recordar, sobre todo porque llamaron a un general, y el general, en aquellos tiempos de Blasco Ibáñez y sus novelas y todo aquello, el general, en vez de ponerse de parte de los capitostes, capitalistas, oligarcas, pues al ver cómo estaba la cosa, les obligó a sentarse y hacer una reunión y llegar a un acuerdo. Dijo, a ver, demonios, que me habéis llamado aquí para que reprima a esta gente, y esta gente tiene más razón que un santo. Así que ustedes siéntense y acuerden unas condiciones laborales dignas. Punto y final. Pues ciertamente ese acuerdo del Betis para Suresnes pues es del 74, 70-74, cuando el PSOE es algo distinto de lo del exilio de Llopis, que estaba en Toulouse. Y por lo tanto, ciertamente esa debilidad intrínseca de no existir, porque no existía una alternativa. Margaret Thatcher dirá, Tina, there is no alternative.
que no había una alternativa a su gobierno. Al final sí la habrá, se llamará John Mayer y después será Tony Blair a través del laborismo, con una situación curiosa que reconocerá implícitamente de que algo bueno habrá hecho Margarita Thatcher, porque hay cosas que nadie ha cambiado después de sus políticas. Pero bueno, el Reino Unido hace las cosas del Reino Unido. En el caso de España, el gobierno de la República no existía porque no había una alternativa viable de una concentración, la plataforma democrática en los años 70, la Junta Democrática, luego la Plata Junta, de intentos de unificación. Ya se intentó, por ejemplo, en el Contubernio de Múnich, 1962, todos estos asuntos para tratar de juntar a lo que no era franquismo, con la idea de que a partir del 45 hubo franquistas, que, bueno, franquistas en tanto que ganadores de la guerra, mejor dicho, porque puede que la huelga del 51 ya hubiera carlistas que se sentían derrotados, porque fueron traicionados, abandonados, en Pamplona mismamente. Por tanto, había cierto magma de cabreo, pero que nunca llegó a cristalizar en algo organizado. Es un poco como lo que pasó con Venezuela, con la rebelión de febrero del 89, que no tenía liderazgos, y cuando tiene liderazgo, que es el 4 de febrero del 92, es una rebelión militar, exclusivamente. Y hay que esperar a una votación democrática en 1998-99, con la elección de Hugo Chávez como presidente. Algo parecido a lo del 89 en Venezuela es lo que le pasa a la República en el exilio. Hay una concatenación de elementos que podrían generar un espacio, pero no llegan a ningún acuerdo. Por eso, al final, después de todo el tránsito del 45 al 55, España acaba entrando en los organismos internacionales más suaves, menos conflictivos. No entrará en la OTAN hasta el 81. No entrará en la Unión Europea hasta el año 86, porque eran más políticos, eran más decisivos de respaldo al país. Pero en la Unión Mundial, que era la ONU, era más posible. Y lo hizo de la mano de Estados Unidos, de las bases del concordato con el Vaticano y de todas estas cosas que en esa segunda mitad de los años 50 engrasaron la entrada en el marco eurooccidental de un primer escalón de integración que no será superado sino hasta el final del régimen, cuando ya Franco haga dejación de su vida en el plano terrenal y deje paso a lo que Juan Carlos de Borbón y Borbón y el señor Adolfo Suárez González pergeñen a partir de junio del 76. Uno como jefe de Estado y otro como primer ministro, en la búsqueda de la ley de reforma política, en el ámbito de la Constitución y todo lo que siguió adelante. Y esto ha hecho que algunos piensen que el franquismo trajo la democracia a España. Por ejemplo, Biomoa. Pero bueno, vamos a dejarlo porque más allá de la efeméride, pues está la vida real y la investigación y los historiadores, y cada cual le pondrá su granito de arena a la hora de explicar contextualmente qué es lo que pasó ese día con el ingreso de España en la ONU y para qué sirvió. Jaime de Piniés fue el presidente de la Asamblea General y eso es un éxito que seguramente a este diplomático español hace que sea olvidado y su nombre no sea citado. Jaime de Piniés, uno de esos españoles universales. Ahora que podemos recordar precisamente a Durão Barroso, Antonio Guterres como portugueses universales, gente que está en instituciones importantes. El último, Durão Barroso, secretario general, no, presidente de la Comisión Europea, y Antonio Guterres, secretario general, este sí, de la ONU. España nunca ha tenido una vocación importante de relación con otros países en democracia. O no ha sido capaz.
Y otros países han sido más pequeños, pero más perspicaces a la hora de tener relaciones internacionales. Pero bueno, estas cosas tienen que ver, en parte, con esa situación en donde parecía que el mundo cambiaba otra vez para los españoles en 1955, la entrada en la ONU, y bueno, pues ese reconocimiento que tampoco se significó tampoco en gran cosa. Pero bueno, ahí está la historia. ¿Qué crees que significó? Puedes comentarlo, puedes enseñarme lo que tú consideres oportuno, porque así haremos diálogo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.